Bienvenidos a su programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Y el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre las demandas ejecutivas, aquellas que llegan directamente a ser notificadas porque usted debe a un banco, a una cooperativa financiera o inclusive a un particular. Y sobre eso estaremos hablando el día de hoy con la doctora Daniela Berrío, quien amablemente nos acompaña a esta hora del día. Doctora Berrío, excelente día para usted. Excelente día para usted, doctor Germán, y para todos los televidentes que están acá en sintonía con nosotros. Cuando iniciamos a hablar sobre temas de procesos ejecutivos, estamos hablando o partiendo de que hay un incumplimiento con el pago de una deuda, acreencia u obligación que, como bien decía el doctor Germán, tenemos pendiente de pago con dicho acreedor, ¿cierto? ¿Quién va a ser o quién puede ser? Puede ser una persona natural a la que le debemos un dinero que puede estar respaldado en una letra o pagaré o cualquier otro título. También puede ser un tema que tengamos pendiente con una entidad financiera, con una cooperativa o de cualquier tipo, y como incumplimos en nuestro pago, pues ellos acceden a la vía judicial, es decir, a iniciar una demanda a través de un proceso judicial para poder recuperar precisamente de una u otra forma los dineros que adeudamos y que no hemos podido pagar. Bueno, para esta labor algunas entidades realizan algo que se llama cobro prejurídico, pero vale la pena precisar que este cobro prejurídico no es una actividad que sea completamente obligatoria. Algunas personas nos dicen, venga, pero es que a mí me están demandando y previamente ni me citaron a negociar o conciliar la obligación. Y es porque no es una obligación. Algunas entidades o inclusive algunas personas naturales, antes de presentar alguna demanda que lleva un trámite, que lleva unos costos, que tiene unos tiempos y unas etapas procesales que pueden ser un poco tediosas en cuanto al tema del tiempo, pues algunas personas acostumbran a realizar unas cobranzas prejurídicas, es decir, aquellas que van de cobro coactivo, donde se les indican que se le van a embargar, que se le va a demandar, que se le van a hacer reportes negativos y que le van a cobrar unos gastos de cobranza por la labor desplegada por parte de un profesional, pero que tiene que pagar la obligación. Pero estas gestiones de cobros prejurídicos no son obligatorias, se hacen para evitar directamente ese desgaste en el proceso jurídico, pero al no ser obligatorio no significa que el procedimiento de demanda pues haya quedado mal elaborado, doctora Berrío. Claro que sí. Entonces, partiendo de lo que nos está indicando el doctor Germán, puede que usted en algún momento le llegue la notificación de la demanda y usted diga, pero ¿cómo así? Si nunca me llamaron, si nunca me escribieron, si nunca me cobraron, y cómo así que me están demandando por parte de una casa de cobros y yo esta obligación la tenía con la entidad A originariamente. Entonces, como bien lo explicaba el doctor Germán, no es indispensable que se agote la etapa de cobro prejurídico, exacto, pero eso no significa que no me vaya a llegar una demanda de un momento a otro. No tienen la obligación. Usted sabe qué tipo de contrato realizó, usted sabe en qué condiciones se obligó y por tanto, pues el acreedor no tiene que estar corriendo detrás de usted para pues perseguir el cobro, ¿cierto? Si en algún momento usted incumple, usted desde los primeros 30 días, lo normal es que ya estén en esa capacidad ellos de iniciar el proceso, precisamente porque pueden activar estas cláusulas aceleratorias que se encuentran incluidas pues dentro de estos contratos que hacemos con estas entidades, ¿cierto? Cuando nos comprometemos, ellos pueden acelerar el cobro de la totalidad de lo que adeudamos, específicamente hablando pues de cooperativas y entidades financieras. Cuando estamos hablando de personas naturales, pues lo normal es que se dé bajo el llenado, la fecha de vencimiento o cumplimiento pues de ese documento con el cual respaldamos dicha obligación. Entonces, recordemos, no están obligados a realizarnos un cobro prejurídico. En cualquier momento puede llegar la demanda y es por eso que hacemos este tipo de programas, precisamente para orientarlos a ustedes para que cuando llegue esa notificación no se sorprendan y sepan más o menos cómo deben de actuar o qué va a pasar durante este proceso. Bueno, y hay una pregunta que muchos colombianos siempre se hacen y es, ¿en qué momento me pueden entrar a demandar si yo entro en mora? ¿Me pueden demandar al día siguiente de entrar en mora o existe un tiempo por la ley como por ejemplo X cantidad de meses o años para poderme demandar? Mido, como veníamos hablando, una de lo más común que utilizan es aplicar la cláusula aceleratoria en los contratos, ¿cierto? ¿Qué significa eso? ¿Qué es cláusula aceleratoria? Es
una clausulita o un escrito que está incluido cuando nosotros iniciamos o firmamos pues ese pagaré, ¿cierto? Y esa carta de instrucciones muchas veces en donde se indica cómo se va a realizar el cobro y indica que en caso de que nosotros ingresemos en mora, pues en el momento en el que ingresemos pues en la mora, ellos van a poder acelerar el cobro de la totalidad de la obligación, porque si bien ustedes lo miran como teniendo en cuenta entidades financieras, muchas obligaciones están pactadas como para cumplir de mes a mes y puede que tú te demores 2, 3 años pagando pues una deuda. Es que yo solamente debo una, 2 cuotas y No entonces me van a cobrar importa. toda la deuda. Exactamente, van a cobrar toda la deuda porque ellos no pueden esperar 1, 2 o 3 años que se vayan cumpliendo cada una, sino que de una vez aprovechan y cobran el total de la obligación. En virtud de esa cláusula aceleratoria que está Es entonces correcto. establecida directamente en este caso, con deudas de entidades financieras y cooperativas financieras reflejadas o establecidas, incorporadas en un documento que se llama pagaré. Entonces, veníamos hablando precisamente del tiempo. ¿Cuánto tiempo tienen ellos para entrar a presentar esa demanda? Nos estabas contando pues que se puede cobrar todo de una, pero más o menos en qué tiempo es razonable o existe en la ley establecido un término para poder presentar una demanda en contra de un deudor en Colombia. Vidoc, para iniciar la demanda en cualquier momento, literalmente ellos pueden iniciar la demanda cuando ellos quieran. ¿Qué es lo que pasa? Que si ese documento ya tiene una fecha de vencimiento, después de esa fecha de vencimiento solamente van a tener 3 años a partir de la fecha de cumplimiento para de exigibilidad poder, de la obligación. de exigibilidad de la obligación, para poder iniciar un cobro a través de un proceso ejecutivo. Si ya pasó ese tiempo, entonces ya podríamos estar hablando de que cumplimos con un requisito para solicitar una prescripción ante un juez o para excepcionar, es decir, contestar en la demanda cuando nos demanden que ese pagaré ya se encuentra prescrito. Pero vea qué interesante el tema que nos estás exponiendo el día de hoy, doctora Berrío, porque mucha gente podría llegar a entender que es que pasados 3 años, entonces de haber dejado de pagar la obligación, que eso está prescrito, inclusive como lo informan de forma errónea en algunas redes sociales en Colombia, que dicen es que como usted lleva mucho tiempo sin pagar, entonces eso ya está prescrito, no lo tiene que pagar. Hablemos un poco de ese tema porque estabas hablando ahí de la prescripción de la obligación. Sí, bueno, en realidad este es un tema que nos llevaría literalmente pues un programa completo, pero hablándolo en términos digamos un poco más cortos para dejar esto para otra de nuestras emisiones, las personas creen que con el solo paso del tiempo una obligación cumple con requisitos para prescripción o está prescrita, nada más. Ahora uno de los mensajes que llegaba a nuestra firma Guerrero Abogados era que si podíamos facilitarles una minuta de nuestra página miminuta.co para solicitar la prescripción de una deuda. Y yo le tuve que explicar a la persona pues, que las deudas comerciales no se solicita la prescripción a través de un derecho de petición porque tiene un procedimiento diferente que vamos a ver en otro de nuestros programas. Pero entonces, el solo paso del tiempo no es un requisito para que una obligación se encuentre prescrita. Listo, debe ser declarada por un juez, tiene unos requisitos y a partir de qué momento vamos a contar los términos o los tiempos de prescripción. Desde el momento en que esté la fecha de vencimiento, fecha de exigibilidad, fecha de cumplimiento de esa obligación, la cual va a estar plasmada en ese título valor que normalmente en una entidad financiera es un pagaré. Bueno, entonces queda claramente establecido, señores televidentes, de que estamos hablando de que una cosa es la fecha de vencimiento y otra cosa es la entrada en mora en el pago de la obligación. El hecho de entrar en mora no significa que con que hayan pasado 3 años, entonces usted está liberado de la obligación, porque ya la doctora Berrío nos acaba de indicar que estos 3 años se cuentan desde el vencimiento de la obligación, razón por la cual es sumamente importante, en caso tal de querer verificar si se puede o no se puede alegar una prescripción en un caso en particular, tener a la mano la copia de ese pagaré que se puede solicitar con un simple derecho de petición dirigido a la entidad que en ese momento se encuentra realizando el cobro o la cobranza de esa obligación para poder verificar y determinar si se puede o no se puede alegar una prescripción en un caso en particular. Y frente a ese tema de la contestación de la demanda, vamos a ver más adelante que una de las excepciones que se pueden proponer dentro de la contestación por parte del demandado es precisamente ese tema de la prescripción. Pero estábamos hablando de que se presenta la demanda en cualquier momento y que frente a esa demanda se hacía una notificación y también estábamos hablando de que no había una fecha límite o mínima para poder demandar a un deudor que está en mora. Lo importante es que esté en mora. Correcto. Para poder proceder directamente con esa demanda. Realizada la demanda, ¿qué se va a buscar por parte del abogado? Los embargos, ¿no? Sí, bueno, entonces, continuando con el orden que venía el doctor Germán,
ese abogado de esa entidad a la cual le debemos radica su demanda. El juez va a verificar que cumpla con los requisitos y le va a dar una admisión, pero en este caso lo que genera es un documento que se llama auto, y dice auto que libra mandamiento de pago, es decir, es un documento que ordena el pago de esa deuda. Y también aparte ese abogado va a buscar, para proteger los intereses de esa entidad, pues va a buscar unas medidas cautelares, es decir, buscar algunos bienes, cuentas bancarias, salarios, ingresos que tenga la persona para poder respaldar o garantizar el pago de la deuda que tenemos. Entonces, ellos van a solicitar unas medidas cautelares, se las van a solicitar al juez, que como bien decíamos pueden recaer sobre el salario, sobre bienes muebles como los vehículos, como las motos, sobre bienes inmuebles va a poder recaer divinamente sobre su casa, siempre y cuando esta no tenga una protección como el patrimonio de familia o la afectación a vivienda familiar. También va a poder recaer sobre cualquier cuenta de ahorros que tengamos, cuentas de CDT, depósitos y demás. Entonces, las medidas pueden determinarse o denominarse como medidas nominadas e innominadas, quiere decir que aparte de estas que ya conocemos, puede un abogado solicitar alguna otra medida que esté relacionada con otro tipo de temas, ejemplo, el ejercicio de la posesión sobre un bien. Entonces, esto lo van a buscar a través precisamente de esa demanda, llegar a esas medidas cautelares que las decrete el juez. ¿Nos van a avisar antes? No, no nos van a avisar. Por eso llaman cautelares. Sí. ¿Sí? Por eso llaman cautelares, porque van con cautela. Primero tratan de desarrollar esos embargos de carros, casas, fincas, lotes, terrenos, apartamentos, cuentas bancarias, y luego de que se logre embargar, ese embargo es una medida que limita salir de ese derecho del dominio. Ejemplo, ya no podrás vender la casa, ya no podrás vender el lote, ya no podrás vender el carro ni la moto, porque está embargado. Entonces, en ese caso en particular, ya se asegura de que en caso tal de que el deudor, en este caso el demandado, pierda el proceso, pues de que haya con qué responder, ¿no? Porque en caso contrario, si primero se notifica la demanda y después le van a proceder al proceso de embargo, entonces ya no van a encontrar nada. ¿Qué haría usted? ¿Usted Claro. se quedaría, doctor, con los bienes? Cualquier deudor saldría de los bienes que tiene. Cualquier deudor saldría de sus bienes. Y aunque desde el punto de vista legal estaríamos hablando posiblemente de un alzamiento de bienes, que es un delito, Una simulación. y una simulación desde el punto de vista civil, pues muchos colombianos acostumbran a desarrollar este tipo de actuaciones que rayan directamente con la ilegalidad. Pero como no existe una cultura de conocimiento, y que precisamente la que estamos dando en este programa de Canal CNC Medellín, pues muchos colombianos entran a hacer ese tipo de maniobras fraudulentas sin conocer verdaderamente los riesgos y las consecuencias que esto puede traer. Así que el programa del día de hoy está sumamente interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Agobiado por las deudas en Colombia, el proceso de insolvencia económica es una solución a ello. Aquí, en Canal CNC, vas a encontrar toda la información legal en cuanto a eliminación de reportes negativos, proceso de insolvencia económica e inclusive temas de embargo con invitados cada semana. Así que sintoniza Canal CNC en este su programa, Tu Deuda, Nuestra Solución. Y regresamos de esta pausa comercial y nos toca retomar ese manejo que estábamos dando al tema del día de hoy, las demandas ejecutivas. Y estábamos hablando precisamente de esa etapa de notificación de la demanda. Estamos hablando de qué se puede embargar: carros, casas, fincas, lotes, terrenos, apartamentos, cuentas bancarias, que en cualquier momento se podía presentar la demanda siempre y cuando ese deudor estuviese en mora y que no tenían que hacer un proceso conciliatorio previo para el pago de la obligación, puesto que no era un requisito de procedibilidad, no era algo establecido en la ley. Si quiere el acreedor, en este caso demandante, pues podría desarrollar una gestión previa de cobro, etapa prejurídica, pero no es obligatoria. Y ya estábamos entrando precisamente en ese momento de la notificación de la demanda, doctora Berrío. Bueno, entonces,
Solicitan las medidas cautelares, generan el auto que decreta las medidas cautelares, también el auto que libra mandamiento de pago, y ya todo esto listo, de repente nosotros o vamos al trabajo y nos notifican desde el área de nómina pues que el siguiente mes nos van a debitar. Que llegó una orden del juez. O sorpresa, llegó una orden del juez, entonces vamos a debitarles y bueno, y entonces ya usted estaba súper triste y ahí es donde usted dice, voy a tomar la asesoría con el abogado. ¿Que me pueden embargar el salario? Me es pueden la primera pregunta que siempre hace todo deudor. ¿Es posible o no es posible que le embarguen el salario? Sí, entonces nos pueden embargar que hasta la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo legal en Colombia, es decir, hasta la quinta parte de lo que exceda ese 1.300.000 que está definido como salario mínimo para el año 2024. Entonces, ¿me pueden embargar el salario mínimo? En principio, no. Si usted es un colombiano que devenga un salario mínimo y le debía a una entidad financiera, no se preocupe. Pero si usted es un colombiano que se gana el salario mínimo y le debe a una cooperativa, preocúpese. Y bastante. Y bastante. Bastante, ¿por qué? Porque nos pueden embargar hasta el 50% de ese salario mínimo o hasta el 50% de ese salario que devenguemos. No significa pues que precisamente va a ser el 50%, no. Ellos solicitarán y el juez le dará al acreedor un porcentaje respecto de esa solicitud que se haga, puede ser el 20, puede ser el 30, puede ser el 40, puede ser el 50. Pero exactamente también sucede también con los casos de deudas de alimentos, ¿no? Así es, esa es otra de las excepciones que vamos a tener, que son las deudas de alimentos. Si usted es una mamá y hay un papá moroso o una mamá morosa, porque viceversa, también sí. pasa así, como es en sentido contrario, también se da, ¿qué va a pasar acá? Entonces pueden proceder a hacer una solicitud de embargo sobre salario, incluso ese salario mínimo, porque hay un papá o una mamá moroso. Hay unos derechos, en este caso de los menores de edad, que prevalece inclusive sobre otros derechos. Por ejemplo, si existe ya una demanda en la cual se da el embargo de un salario por parte de una entidad financiera, una cooperativa financiera, pero posteriormente llega otra demanda que busca la recuperación de un dinero por un padre o una madre morosa en cuanto a las cuotas de alimentación, esta demanda, aunque sea posterior, va a prevalecer o va a tener mayor peso frente a las que ya existían. En derecho existe una regla que dice que el primero en el tiempo es primero en el derecho, pero en este caso los derechos de los menores no es así. Aunque la reclamación o la demanda de alimentos venga posterior, pues en ese caso se le va a dar prevalencia o predominancia a esa demanda de cuota alimentaria. Así que sumamente importante a tener en cuenta ello. Y entonces desarrollan la demanda y nos notifican. Ya quedó esa orden del juez al empleador de que hagan una retención, pero a ese demandado le van a dar la oportunidad de que vaya al juzgado o le entregarán las copias de la demanda y que pueda contestar. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede que usted se dé cuenta porque ya le notificaron en la empresa que lo iban a hacer la retención, por eso no significa que usted esté notificado para la demanda, ¿cierto? Puede que a usted le haya llegado un correo electrónico con toda la información de la notificación electrónica, como puede que le haya llegado de forma física esa notificación a su casa. Cuando usted ve la demanda, pues obviamente se va a asustar y va a ver sus anexos y va a ver este auto que libra mandamiento de pago y en ese documento va a decir que usted tiene 5 días para pagar y 10 días para contestar. Y usted ahí mismo piensa, 5 días, ¿yo en dónde me voy a conseguir todo este dinero? Y todo lo que le están, sí, que le están diciendo que debe, ¿no? Todo este dinero en 5 días. Entonces usted pasa al plan B, pues 10 días para contestar. Ahí es donde usted debe contactarse para tomar una asesoría con abogados expertos en el tema y que podamos verificar con esa información que usted nos facilita si podemos ayudarle dentro de ese proceso o hay otras herramientas legales para ayudarle a salir del problema en el que se encuentra. Cuando nosotros vamos a contestar una demanda, usted ya se puede ir a notificar de forma personal pues en el despacho o de forma electrónica y ahí le retomarán esos tiempos o términos para esa contestación que son exactos, o sea, nosotros les decimos perentorios, ¿no? Sí. Significa que si usted se pasa de ese tiempo y usted no contestó lo que usted tenía para contestar dentro de esos 10 días, ya es extemporáneo. No, ya es extemporáneo, ya no vale. Si usted tenía algo que alegar, murió en otros términos. Pudo haber hecho la mejor contestación posible, no. Puede tener toda la razón del mundo,
pudo haber aportado las mejores pruebas que demostraran que efectivamente usted no tenía que responder o por todo ese dinero o por una parte del dinero, ¿sí? Pero como usted no lo hizo dentro del tiempo que la ley le da, que son 10 días hábiles, entonces no se tendrá por contestada esa demanda y por tanto irán sin su versión directamente a una sentencia. Así que es sumamente importante tener en cuenta que existen unos términos en la ley y que esos términos se tienen que respetar. Es que a mí me gusta más el día 11. No. Puedo contestar el día 11, respuesta no. La ley da como máximo 10 días hábiles para contestar la demanda y 5 días hábiles para pagar la totalidad de lo que se dice en la demanda que usted se encuentra deudando, incluyendo capital, intereses y otros gastos, como por ejemplo los gastos de cobranza. Ahora, hay que tener en cuenta que frente a esa demanda, a usted le dan la posibilidad de contestar, como lo estábamos indicando anteriormente. Pero esa contestación es para que usted se pueda hacer uso del derecho de defensa y contradicción, un derecho sumamente importante en el ordenamiento jurídico colombiano. Así que en esta contestación de la demanda, ¿qué podríamos llegar a contestar, doctora Berrío? Porque no tiene ningún sentido que si a mí definitivamente me van a condenar y van a decir que tengo que pagar lo que el demandante está diciendo, entonces ¿para qué contesto? Eso tiene un porqué. ¿Cuál es ese porqué? Bueno, entonces, ¿qué vamos a contestar? Primero vamos a identificar qué es lo que nos están cobrando, qué trae la demanda, qué se enuncia allí, cómo está ese documento, título, valor o pagaré con el que nos están ejecutando ese cobro. Vamos a revisar minuciosamente para verificar varias cosas. ¿Qué podemos alegar o qué podemos contestar? Un indebido llenado del documento, es decir, del título valor. Podemos alegar o excepcionar una prescripción. Podemos excepcionar un pago total, porque resulta que nos están cobrando una deuda que pronto ya pagamos. Y tenemos los soportes de eso. Tenemos los soportes de los pasisalvos, el pago y demás. O podemos excepcionar pago parcial cuando, digamos, tú llegaste a un acuerdo, hiciste un abono considerable o habías hecho un abono a capital y tienes los soportes de esas consignaciones guardados, o cuando nos están cobrando de pronto deudas que no corresponden con la realidad, que también pasa. Por ejemplo, una suplantación de identidad. Exactamente, cuando hay una suplantación de identidad, entre otros. También puede que podamos indicar que hay una transacción, ¿cierto? Y no sé qué me queda faltando, mi doctor. La compensación, la innovación, en fin. Como decía la doctora Berrío hace un instante, existen posibilidades de hacer contestaciones de manera nominada y nominada. Entonces, hay que entrar a analizar cada caso en particular para determinar exactamente qué se puede contestar. De pronto, un colombiano televidente nos podría estar preguntándose en su casa, venga, y entonces, si yo no contesto la demanda, ¿eso es como aceptar lo que dice la demanda? En otros términos, sí, en términos muy sencillos, sí. Si usted no contesta y usted deja pasar ese tiempo, si usted no se notifica, entonces ellos van a enviar los soportes, ellos me refiero a tus acreedores, van a enviar el soporte ante el juez indicando pues que ya fuiste debidamente notificado y que ya entendiendo esto, que usted no contestó, que usted no se presentó, entonces que por favor le dé continuidad al proceso. Entonces entenderá que como ya no nos defendimos en ese momento, ya no alegamos nada, pues aceptamos los términos en los cuales se encuentre. Si nos notificamos y no contestamos, estamos aceptando lo que allí está. Y si no nos notificamos y nos deben entender como notificados dentro del proceso, ellos no van a esperar a que vayamos. Entonces, voltear la cara, hacernos los ciegos o de la vista gorda no funciona. El proceso va a continuar con o sin usted. Ah, bueno, eso es cierto. Mucha gente dice, no, es que yo como no voy, eso ya se quedan esperando a que yo en algún momento aparezca y por ahí ni me aparezco porque entonces de pronto revivo algo. No, vaya o no vaya, el proceso va a continuar con o sin usted. A usted le están nombrando un curador que lo va a representar, así usted no se quiera presentar al proceso, y el juzgado que tiene que demostrar para que el proceso pueda seguir avanzando, pues que se ha garantizado el debido proceso, que se ha respetado ese debido proceso establecido en ese artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y en preceptos también del Código Nacional del Proceso, de tal forma de que todo haya sido completamente con la legalidad para que después no vayan a existir nulidades dentro de ese proceso que se ha efectuado. Si usted fue notificado y no contestó, saldrá una sentencia anticipada, y si usted contestó, entonces nos iremos a un debate probatorio donde se va a citar a una audiencia y donde usted podrá presentar sus alegatos de conclusión, inclusive tal vez practicar algunos interrogatorios o hacer una verificación de firmas, porque no falta la persona que ha sido suplantada en su identidad y aparece por ahí una firma que no corresponde a la realidad. Así es, entonces, de acuerdo a las dos vías que se tomen, si contestamos y hay que debatir, pues se surtirán estas etapas, si no, el proceso continuará y el juez ordenará continuar con la ejecución.
Al continuar con la ejecución va a pasar del juzgado en el que se encuentre a un juzgado de ejecución y allí ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a continuar con las deducciones respecto pues del tema del embargo a su ingreso salarial o en su defecto si recayó sobre un porcentaje de un inmueble, sobre la totalidad de un inmueble, sobre algún vehículo o sobre algún bien mueble con valor, ejemplo el cuadro botero que usted tiene en su casa, o ejemplo las joyas plenamente identificadas que tiene guardadas, etc., etc., etc. ¿Qué va a pasar? Van a proceder a hacer durante este tiempo pues un secuestre de esos bienes y posterior a eso un avalúo. Aprobado el avalúo, se fijará una fecha para la diligencia de remate. ¿Y qué va a pasar en el remate? En ese remate pues vamos a perder ese bien y este será pues se devalúa. Sí, se devalúa y será rematado, valga la redundancia, por un valor inferior al valor comercial del mismo. Vamos a perder alrededor del 30% del valor comercial. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa acá? Que las personas, pues ese bien no es suficiente para cubrir la totalidad de la deuda más los intereses que se han venido causando, porque es que la deuda no para ahí, durante todo ese tiempo se siguen causando unos intereses y terminamos con una deuda altísima y muchas veces se pierde el bien y quedamos aún así con una deuda que nos va a continuar persiguiendo. Bueno, así que antes de hacer una pausa comercial, hagamos la siguiente pregunta. ¿Será que un deudor que no tiene con qué responder sus obligaciones económicas tendrá todo perdido dentro de ese proceso ejecutivo o habrá algún mecanismo legal para solucionar esta situación tan compleja que tiene el deudor? Vamos a verlo después de esta pequeña pausa comercial. Los hijos del Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos, han sabido recibir el legado de su padre en el narcotráfico y en su ambicioso plan de crecer, han visitado otros países como Colombia. Así lo reafirman fuentes consultadas por testigo directo, quienes dicen que, bueno, también hay autoridades que se hacen las de la vista gorda. Nuestro periodista Jeffer Sierra tiene la historia de la supuesta visita a Medellín de uno de los Chapitos. Este es Jesús Alfredo Guzmán, alias Alfredito, uno de los líderes más temidos de los Chapitos del cártel de Sinaloa, quien aparentemente estuvo en Colombia. Bueno, y antes de la pausa comercial teníamos una pregunta. Si existía alguna forma o no para un deudor que no podía responder con sus obligaciones de salir adelante a esa demanda ejecutiva. Esta respuesta la tiene la doctora del Río el día de hoy. Bueno, si usted es uno de esos deudores que no pudo contestar y que tiene en riesgo su patrimonio y no quiere perder su patrimonio y quiere salir de pie completamente respecto de esta situación, sacarla avante, puede acudir a una asesoría jurídica para evaluar la posibilidad de realizar un proceso de insolvencia económica de persona natural no comerciante. Al acogerse a este trámite, usted va a poder suspender este proceso porque es una de las ventajas del proceso de insolvencia, que vamos a suspender ese proceso en donde se va a tramitar el remate y vamos a parar ese remate, vamos a traer todas sus deudas, no solo esa, a la mesa de negociación dentro de un trámite de insolvencia y allí vamos a poder solucionar el problema que ahorita pues lo está quejando. Bueno, y lo cierto es que aquí en Guerrero Abogados tenemos precisamente esa solución, la ley de insolvencia económica de persona natural no comerciante, que para embargos, para libranzas y suspende remates. Adicionalmente puedes entrar a negociar con estos acreedores en un centro de conciliación donde se van a hacer unas propuestas de pago y en caso tal de que no exista acuerdo, proceder directamente a una liquidación patrimonial donde vas a responder con lo que tengas todas las deudas. Así que nos vemos en una próxima emisión de Tu Deuda, Nuestra Solución.